Bueno, buenas noches. Antes que nada, gracias por este tiempo que se disponen para pues escuchar este testimonio que quiero compartir con ustedes en esta hora. Quiero confesarles que me siento un poco nerviosa, ¿verdad? Por este momento, ¿verdad? Solamente quiero ser muy cuidadosa, ¿verdad? En lo que quiero compartir con ustedes, muy honesta también, pero quiero partir del hecho de que ustedes pues sepan que es mi testimonio, ¿verdad? Eso es algo que no estoy comparando, ¿verdad? Con nadie, ni quiere decir que te tenga que pasar a ti, ¿verdad? Ni que tengas que pasar por este proceso para que sepas que estás bien. No tiene que ver con nada de eso, ¿verdad? Entonces, pues lo que yo quiero compartir con ustedes es mi historia, ¿verdad? Esto es pues una experiencia que he pasado como, pues lo considero un proceso, ¿verdad? En cierta etapa de mi vida, donde firmemente creo que era necesario pasar por eso, porque Dios conoce el corazón de todos nosotros y cuando el Señor ve, ¿verdad? Este, pues deseo de nuestro corazón de querer hacer las cosas bien, Él lo sabe y tiene, ¿verdad?, su tiempo para mostrarnos a cada uno lo que Él nos quiera mostrar y colocarnos en el lugar donde Él nos quiere colocar con el fin de cumplir sus propósitos. Entonces, todo esto tiene que ver con Él y yo quiero, ¿verdad?, dejar antes que nada bien en claro eso. Tengo mi computadora aquí a la espalda del celular porque pues hice algunos apuntes para llevar más o menos una guía. Entonces cuando voltee para allá usted entienda que me estoy auxiliando, ¿verdad? De lo que tengo aquí apuntado y que quiero pues compartir con ustedes. Como ustedes saben, ya tengo varios tiempo administrando una página de Facebook, la cual se llama Un pedazo de cielo aquí en la tierra, porque mi convicción es que la familia y el hogar, eso es aquí en la tierra, es un pedazo de cielo que nosotros debemos estar constantemente edificando para crear ambientes celestiales para los nuestros. Creo que eso es lo que Dios ha sido un resultado de todo este proceso por lo que Dios me ha permitido pasar y de todo mi corazón espero que el nombre de Dios sea glorificado con este testimonio y si para ti puede ser de bendición a tu vida, pues es mi oración, ¿verdad? Que esta experiencia pueda traer bendición a tu vida. Quiero mencionar porque quiero contar mi historia, ¿verdad? Bueno, mi historia lo quiero contar porque para quienes me conocen ha sido muy evidente a que ha habido un antes y un después en mi vida. Tal vez algunos de ustedes, de mis amistades que tengo actualmente, que son amistades muy, muy lindas, muy sólidas, me hayan conocido ya en la etapa en la que pues soy actualmente, ¿verdad? Pero para muchos yo sé que hay un antes y un después de la hermana Claudia. Entonces, uno de los motivos por los cuales yo quiero compartir este testimonio, pues uno es por eso, porque yo sé que entre las personas que me han conocido en esta transición, hay preguntas y de hecho en una ocasión alguien personal, bueno, no lo hizo personalmente, más bien lo hizo a nivel grupo. Él dijo, pero en qué momento cambió la hermana Claudia y qué fue lo que la hizo cambiar? Esa fue la primera vez, y te estoy hablando que fue antes de la pandemia, que yo escuché que alguien mencionaba eso. En ese momento, pues para mí no supe qué contestar, ni era el momento apropiado, porque había un grupo de personas, ¿verdad? No era el lugar, no era el momento, pero esa fue la primera vez que yo escuché. Aunado a eso, más adelante,
Yo he sabido de terceras personas, no de personas que se acerquen conmigo, sobre cuestionamientos de pero qué pasó, porque la hermana Claudia antes enseñaba esto, antes decía esto, antes ella no hacía esto y ahora ella esto. Pero de mi entorno, ¿verdad? Que yo conozco, puedo decir con los dedos de una mano las personas que se han acercado a preguntarme personalmente, ¿verdad? Y para irnos más honestamente han sido dos. Dos personas han venido a mí a preguntarme a ver qué fue lo que pasó, por qué tú antes así y ahora así. Y honestamente yo agradezco eso. Aunado a eso, yo me he acercado con algunas personas a disculparme porque yo sé que en algún momento lo que yo hice, lo que yo enseñé, traía impacto o trajo impacto a algunas de personas pues muy cercanas a mí, de mucha confianza, con quienes yo tuve que intencionalmente hablar para poder dar mi testimonio y explicar lo que estaba pasando. Entonces, por cuestión de esas preguntas, yo quisiera compartir ese testimonio. También esas preguntas han provocado pues que se lleguen a interpretaciones incorrectas. Entonces, pues muchas veces ya se quedan con una idea, una interpretación equivocada sobre mi persona, sobre lo que pudo haberme pasado. Y en realidad eso no me incomoda mucho, yo estoy tranquila, pero sí sé que no es sano, ¿verdad? Que haya relaciones que se queden pues en ese estado. Entonces, el hecho de que pues tipo de procesos crean interpretaciones equivocadas, eso me motiva también a compartirlo. Y por tercera razón es porque yo he visto y he convivido amigos y hermanos en Cristo que están iniciando un proceso parecido a esto, están pasando un proceso parecido al que yo pasé o ya vamos a la par de un proceso como el que quiero contarles y pues de algún modo eso también pues me motiva a compartir el testimonio, el hecho de saber que no soy la única, que hay otros amigos, hermanos en Cristo, que tal vez a algunos de ellos les esté costando mucho más trabajo poder tomar a lo mejor decisiones radicales, porque muchas veces al grupo de creyentes o de iglesias a las que pertenecen, pues se van a romper vínculos a lo mejor ahí que van a traer afectaciones a lo mejor a sus ministerios, a sus vidas, no lo sé. Pero yo tengo amistades que sé que están en este proceso, ¿verdad? Y que de algún modo pues lo llevan de una forma a lo mejor más discreta, más personal y es respetable, ¿verdad? Pero también por motivo de que he sabido de otros creyentes que están en este proceso es por el cual tengo el deseo de compartir ese testimonio. También quiero compartirles como para introducirnos, ¿verdad? Que no es esto que he aprendido yo, he llegado a la convicción de que no es algo que se enseña a través de una enseñanza, ni a través de una conferencia, ni a través de un testimonio como este. La verdad, la mejor manera de comunicar este proceso es a través de la vida diaria, a través de lo que Dios ha hecho en ti y que el Señor mismo te da la libertad de estar simple y sencillamente viviendo y operando, ¿verdad? Yo en esta ocasión lo quiero hacer en forma de testimonio por estos motivos que mencioné anteriormente, pero sí quiero reiterar que la mejor manera de poder comunicar lo que he aprendido o los que estamos, ¿verdad?, en este proceso, lo que hemos aprendido es a través de nuestra relación con Dios y que esa autenticidad en cuanto a la manera en que nosotros nos relacionamos con Dios pueda proyectarse pues a todos los que nos rodean simple y sencillamente a través de nuestra vida diaria, ¿verdad? Yo creo que así es como funciona el impacto de lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, pues comenzamos y yo quiero ese testimonio desglosarlo en 3 partes, que es el pasado, el presente
y el futuro, ¿verdad?, de esta transición. Bien, entonces, desglosándolo en esas tres partes, quiero contarte un poquito pues de mi pasado, de dónde vengo yo, ¿verdad? Y cuáles han sido pues las bases de mis convicciones. Bueno, precisamente las bases de mis convicciones se encuentran en la infancia. Yo cuando nací, mis papás recientemente se habían convertido del catolicismo al cristianismo. Entonces lo que ellos iban aprendiendo en Cristo, pues lo empezaron a poner en práctica con nosotros desde que éramos muy pequeñas. Entonces, pues yo, desde que empecé a tener uso, pues ya de razón, yo ya las convicciones de mi hogar, mi entorno, eran cristianos, ¿verdad? A los 6 años a mí se me compartió el evangelio con el librito sin palabras y yo de corazón creí. Recuerdo, era un verano del 86, cuando yo le entregué mi corazón a Cristo. Y creí, ¿verdad?, en la salvación y le pedí al Señor perdón por mis pecados. Recuerdo que no nos congregamos en ninguna iglesia en ese entonces. Nosotros crecimos en el Evangelio por medio de células. Entonces el conocimiento que yo fui adquiriendo de Cristo fue a través de las escuelitas de verano y un club bíblico que se abrió en mi casa. Ahí yo conocí las historias populares de la Biblia, ¿verdad?, que son las que pues regularmente se enseñan a los niños, aunado a historias misioneras. Y en medio de todo ello, yo me acuerdo que mi maestra de la Biblia, que es una tía mía, bueno, era una tía mía en ese entonces, nos enseñaba clases objetivas y nos encargaba tarea, ¿verdad? Y yo crecí con una convicción respecto a que mi corazón, cuando había recibido a Cristo, pues ahora había estado blanco, ¿no?, porque Cristo lo había limpiado. Pero si yo volvía a pecar, había una mancha oscura en mi corazón. Entonces yo tenía que pedir perdón para que otra vez mi corazón fuera blanco. Entonces yo, pues uno, como está en la etapa de la infancia, todo eso tú lo aprendes de una manera literal. Y yo me imaginaba mi corazón color blanco verdaderamente, y si pecaba con una mancha negra y que tenía que pedir perdón para que esa mancha se quitara. Entonces, mi dinámica de relación con Dios de mis 7 a mis 14 años de edad se basaba en el hecho de pedir perdón, pecar, pedir perdón y volvías a pecar y el corazón se manchaba, y si se te pasaba a pedir perdón, pues entonces se te acumulaban las manchas de pecado en el corazón. El pecado interrumpía tu relación con Dios, entonces ahora Dios ya no te escuchaba porque había pecado y había que pedir perdón y pues tratar de no pelear, tratar de no mentir, tratar de recordar todas esas lecciones que yo aprendía en la Biblia para no interrumpir mi relación con Dios, ¿verdad? A mis 14 años de edad yo confirmo mi decisión por Cristo, adquiriendo ahora sí la seguridad de salvación. Entonces, cuando yo tengo 14 años, ya entiendo yo con muchísima más claridad cuál era la consecuencia de mi pecado y cuál era la razón, el significado de la venida de Cristo a esta tierra para que yo obtuviera el perdón de mis pecados y poder de esa manera vivir una eternidad con Él. Entonces, a mis 14 años yo confirmo mi seguridad de salvación, y el Señor es cuando nos permite llegar en el diciembre del 94 a la Iglesia Bautista Bíblica El Divino Salvador, donde ya nos quedamos permanentemente, ¿verdad? Entonces, mi dinámica de relación con Dios hasta ese momento se basaba en el hecho de pecar, pedir perdón, tratar de no pecar, pero pues volvías a pecar, y si pecabas, tu relación entonces estaba interrumpida con Dios hasta que tú pidieras perdón y volvieras de nuevo a pues poder como que sentir que el favor de Dios estaba sobre nuestras vidas. Entonces, pues aquí yo conocí a mi esposo, aquí en la iglesia me casé, y aquí también pues he tenido a mis hijos y comencé a estudiar el Instituto Bíblico. Cuando yo comienzo a estudiar el Instituto Bíblico, pues todas esas enseñanzas, ¿verdad?, o ese estilo de vida espiritual, o que te cataloga como una persona espiritual, el hecho de estar practicando la lectura o la oración o el evangelismo o estar dando una clase bíblica o no faltar a la iglesia, todos esos tipos de
pues de cristianismo práctico, ¿verdad? Pues se afianzan en el Instituto Bíblico. Y para mí las cosas de Dios desde pequeñita siempre fueron muy importantes. La verdad es que yo siempre le di un significativo, algo era muy significativo para mí el sentirme que estaba bien con Dios. Entonces nunca fue para mí así como que, ay, no, no, algo que olvidara, no es algo que tenía presente. Entonces cuando tuvimos la oportunidad de entrar al Instituto Bíblico, yo comencé a desarrollar ahora no solamente una pues cualidad de obediencia a Dios, sino ahora yo no solamente quería obedecer a Dios, sino que me sentía comprometida a obedecerle. Y a pesar de que nosotros no entramos al Instituto Bíblico pensando en ser líderes de una iglesia, o sea, que mi esposo fuera pastor y yo esposa de pastor, no era nuestro plan inicial, pero era el del Señor. Nosotros solamente queríamos ser elementos pues más útiles, más equipados en la iglesia. Esa fue la razón por la cual nosotros quisimos entrar al instituto, pero sí dispusimos a nuestro corazón en servicio a Dios y yo creo que Dios lo vio. Entonces, de mi parte fue pues un compromiso muy grande para mí. Entonces, pues comencé a obedecer, ¿verdad? A afirmar más mi obediencia a Dios, pero ahora sobre mí había una carga de compromiso. Concluimos el instituto y ya mi esposo era pastor de la iglesia. Entonces, cuando nosotros concluimos el instituto bíblico, ya yo era la esposa del pastor, ¿verdad? Entonces eso todavía pues sentía yo que sumaba o hacía más pesado el compromiso que ahora estábamos teniendo. Entonces hubo un momento en nuestro ministerio, en los primeros años de ministerio, yo tenía 25 años, sí, cuando mi esposo comenzó a pastorear, era el 2005, yo tenía 25 y de los 25 a mis 29 años de edad, pues nosotros tratábamos de echarle ganas en todo lo que podíamos, pero yo sentía en mi servicio a Dios como si no fuera suficiente, no me sentía satisfecha, yo sentía que algo me faltaba, no estaba contenta con la manera en que mi vida espiritual, personal y ministerial estaba fluyendo. Entonces, pues de algún modo uno como líder espiritual tiene las mismas luchas que cualquier otro miembro, ¿verdad? Y dentro de esas luchas yo le decía a Dios, pues, que Él me mostrara, porque yo algo sentía que me desaprobaba delante de Él. Y siempre era una sensación de que no estoy bien, no es suficiente, es que tengo que hacer más, o algo está mal, algo no estoy haciendo bien. Y era algo que yo vivía internamente. Nadie venía y me lo decía, sino que era algo, una lucha interna, aunado a otro tipo de luchas que también estaba viviendo de aspecto espiritual. Pero bueno, ese es otro tema, tal vez en otra ocasión lo podré comentar. Pero estaba viviendo luchas. Entonces, en el 2009, cuando yo tenía 29 años de edad, tuve la oportunidad de ir a un congreso para pastores, para familias pastorales. Y ese congreso fue en Reynosa y a mí me fue de mucha bendición. Ahí creo yo que fue el primer parteaguas en el desarrollo del crecimiento de mi vida espiritual. Porque en esa ocasión yo recuerdo que las enseñanzas que recibimos hablaban de un modelo estructurado para poder mejorar nuestra relación con Dios o con Cristo. ¿En qué consistía esto? Pues consistía en una vida de oración y en una vida de lectura bíblica, en una vida de una constante búsqueda de comunión con Dios a través de prácticas de devocionales, pues bíblicas, ¿verdad? De la práctica del devocional. Y yo me acuerdo que en ese momento ellos nos enseñaron, o dentro de esa clase, pues espero, bueno, me da pena decirlo, pero como que ya lo tengo que decir porque se trata de eso, de que seamos honestos. Hasta ese momento yo ya tenía 4 años en el ministerio y sí leía y sí oraba, pero hasta ese momento yo no lo hacía de una manera ordenada, no como lo aprendí ahí. Entonces ahí aprendí que el tiempo devocional era de preferencia las primeras horas de la mañana y comencé a tener
una vida devocional a las 5 de la mañana, me levantaba, oraba, adoraba a Dios, me postraba delante de su presencia, leía la Biblia, y comenzaba de todo corazón una búsqueda, ¿verdad? De la presencia o de la aprobación de Dios a través de esa práctica. Entonces yo considero que a partir de ahí fue cuando yo comencé a caminar con Cristo. Y en ese tiempo de mis 29 a mis 33 años de edad fue algo muy especial para mí, ¿verdad? Entré, ¿verdad?, a conocer lo que era una comunión con Dios a través de la práctica de los devocionales, pero aunado a eso, también comencé a tener una sensación de que todo el favor de Dios sobre mi vida partía de esa acción. Si había un momento, un día, 2 días, no sé, que yo no hacía eso, entonces yo sentía que mi relación con Dios se interrumpía y el favor de Dios no estaba sobre mi vida en ese día o en esos días en que yo le fallé a Dios, pasando por alto ese tiempo devocional. Entonces, sí puedo decir que no era una carga porque yo he disfrutado de esos tiempos en mi relación con Dios, pero sí se volvió una carga al hecho de que yo interpretara que el favor de Dios estaba sobre mi vida dependiendo de esa acción. Entonces, durante este tiempo yo fui muy dedicada a esos momentos de oración y a esos momentos de lectura bíblica. Puedo decir que crecí en el conocimiento a lo mejor de Dios a través de la lectura bíblica. Puedo decir que mi Biblia yo la he leído, pues no sé, más de 10 veces completa, porque ese tipo de disciplina, ¿verdad?, que adquirí me ha llevado, ¿verdad?, a ese deleite en estar leyendo y estudiando la palabra de Dios. Yo creo que eso está bien, pero de eso a que yo dependiera, ¿verdad?, o interpretara que de eso dependía el favor de Dios sobre mi vida, era donde yo comenzaba a caer en un error. Entonces, mi vida durante de mis 29 a mis 33 años, puedo decir que en cuestión espiritual, pues era así como que fue como viento en popa, todo estaba perfecto porque yo leía y oraba y era muy devota a esos tiempos. Entonces yo consideraba que evangelizaba en esos tiempos, daba clases, organizaba conferencias, escribía obras de teatro para las damas, comenzamos a hacer los campamentos de damas y estaba aunado al Ministerio de Educación Cristiana que se tenía aquí en la iglesia. Entonces todo eso, el estar yo leyendo, el estar orando y el estar ocupada en todo eso, yo me sentía que yo estaba muy bien con Dios y que de esa manera yo podía como que asegurar el favor de Dios sobre mi vida y sobre todo lo que yo hiciera, ¿verdad? Aparentemente hiciera. Entonces, del 2009 a los 2015, puedo decir que ese fue más o menos la dinámica de vida que llevé. Pero quiero hablarte, o sea, eso que te estoy contando es lo que a lo mejor se podía proyectar, lo que se podía ver. Pero ahora quiero contarte en intimidad lo que estaba pasando pues dentro de mi núcleo familiar y en mis relaciones primarias, que era con mi esposo y con mis hijos. Ya para el 2015, que yo me sentía que todo estaba muy bien, pues mis hijos ya estaban en la etapa de la adolescencia. Ahora, en cuanto a la crianza, yo puedo decirte que yo era una mamá estricta, era una mamá cero pantalón, era no blusas de tirantes, mis hijos no usaban playeras con leyendas de monitos o promoviendo caricaturas. En la escuela no se permitía pantalón, no se permitían stickers ni mochilas con caricaturas, porque todo eso yo lo interpretaba como no estar haciéndole caso al diablo, estar promoviendo las cosas del diablo, y eso no le agradaba a Dios, ¿verdad?
mi amor siempre ha sido muy romántico y en ese entonces si él me llegaba a dedicar alguna canción romántica o algo, yo siempre no, o sea, no hagas eso, es pecado, ¿cómo te atreves? No deberías de hacerlo, ni tú la cantes tampoco, eso no está bien. Entonces, la dinámica familiar se llevaba en base a buscar mucho el mantenernos santos, ¿no? Y el estar marcando límites, porque todo eso ensuciaba, todo eso venía a dañar y afectaba y le dábamos entrada al enemigo y no era permitido en nuestro hogar. Entonces, todas estas dinámicas, ¿verdad? Que vivíamos en la intimidad del hogar, fueron formando en mis hijos pues ciertos perfiles, ¿no? A través de la crianza que ellos estaban teniendo. Entonces, te puedo decir, Merari, recuerdo que era una adolescente muy callada, ella no tenía permisos de ir a casa de las amigas, estaba solamente conmigo, era muy limitada, o sea, se ponía la ropa que yo le decía. Mary optó por un perfil muy de obediencia para no meterse en problemas. Si yo le decía silencio, era silencio. Siéntate, era siéntate. Las instrucciones que yo decía, Merari caía en el perfil de obediencia y de sumisión para no meterse en problemas. Pero era una niña introvertida, una niña callada, una niña insegura de decir su opinión o de sí misma también. En esa etapa, ¿verdad? Yo creo que mi hija tenía como entre 13 y 14 años de edad. Después mi hijo Adriel, ¿verdad? Que es el de en medio, él empezó a tener una conducta de muy malhumorado. Él casi siempre estaba malhumorado. A diferencia de Merari, Adriel sí se atrevía a cuestionar o a preguntar por qué o a decir no, yo no quiero hacer eso. O a pesar de que nosotros le marcábamos un límite, él lo hacía. Pero límites de que aquí te vas a quedar sentado. Y no lo hacía, ya se para. A esa clase de acciones me refiero, no a algo estratosférico, ¿no? Sino a indicaciones que nosotros le decíamos, aquí te vas a quedar sentado y no te vas a parar hasta que el pastor termine de predicar. Y él era inquieto, él quería pararse, él se paraba, terminaba parándose y terminaba variado. O terminaba castigado, ¿verdad? Entonces, él casi siempre, su relación con nosotros era de enojo. Si yo le decía, esta es la camisa que te vas a poner, no, yo no quiero esa, quiero aquella. Este es el pantalón, no, yo no lo quiero, no quiero ese, quiero este. Siempre era con un ánimo muy, muy contradictorio. Podríamos decir que si teníamos un hijo rebelde era Adriel. Ahora entiendo que no. Pero entraba, ¿verdad?, en el calificativo de lo que en ese estilo de vida te lleva a pensar. Y a mí me duele mucho, mucho mi corazón hablar de las veces que yo le llegué a pegar a mi hijo injustamente. Entonces ese era el carácter de Adriel. Y David estaba un poco más pequeño, él estaba pues tal vez no digería las cosas ya como sus demás hermanos, ¿verdad? Por el hecho de que estaba más pequeño, pero sí recuerdo que lo que trataba David era de imitar mucho a Adriel en las cosas y los gustos que él hacía, pero llegó a tener también consecuencias por desobediencia a los límites que nosotros le marcábamos de forma estricta. Entonces en mi casa ellos hablaban si yo permitía que hablaban. Había castigos, había disciplina con vara, había camisa y corbata a cada servicio que fuéramos, puntualidad y te callas y te quedas sentado y pon atención y no vas a salir a tomar agua hasta que termine la predicación y no esto y no. Esa era una crianza que mis hijos tenían dentro de un ambiente de muchos límites. Entonces, aparentemente hasta este punto nosotros podríamos decir pues que proyectábamos ser una familia, pues pareciera que ay, qué niños tan obedientes. Mira, la familia del hermano Alejandro y de la hermana Claudia, o sea, como que operábamos de una manera muy ejemplar, ¿verdad? Entonces, nuestra vida empezaba también a basarse en que las relaciones valiosas
al menos para mí, se volvían valiosas si pensaban lo que yo pensaba. Entonces tu círculo de amigos empieza a crecer en base de que ellos creen como yo, entonces ellos son mis amigos. Todos los que creyeran y los que operaran como yo eran mis amigos y pues eran dignos de mi admiración también, porque en ese momento nos empezamos a relacionar pues con pastores que enseñaban todas este tipo de enseñanzas disciplinarias, ¿verdad? Que de algún modo se volvían nuestra inspiración. En una ocasión, varias ocasiones, la verdad, recuerdo a pastores, ¿verdad? Que fueron una influencia para mi vida en su momento, desde el púlpito, expresarse hacia las personas inconversas, diciendo frases como: no, no permitamos que esas cucarachas del mundo se acerquen a los jóvenes de nuestra iglesia. Y se referían de esta manera. Y yo recuerdo en esos momentos decir: amén, sí, que no se acerquen a nuestros jóvenes, que no se acerquen a mis hijos en un futuro. Ahora entiendo que expresarse de esa manera no es correcto. Sin embargo, en ese momento yo lo creía como correcto y decía sí, o sea, afirmaba ese tipo de frases o de pensamientos como si eso fuera lo correcto o lo que tuviéramos nosotros que hacer. Entonces, también recuerdo que cuando había predicaciones precisamente que exhibían, ¿verdad?, el pecado, o decían frases que ahora considero yo que es una forma como de mofarse o de hacer declaraciones duras o excluyentes, eran cosas que yo en su momento afirmaba, ¿verdad?, de una manera errónea, ahora lo puedo decir. Entonces, también el perfil de mis hijos estaba en esas características como las que te comento, y mi matrimonio era una relación pues que en apariencia pudiéramos decir que teníamos muy buen funcionamiento ministerial, porque puedo decir que así era, pero nuestra relación personal, a pesar de que yo puedo decir o considerar que era buena, era una relación que era un poco distante. Yo me ocupaba mucho de mis cosas, de mis intereses. Yo estaba ocupada en tratar de estar pensando en que yo estaba bien con Dios. Y todo lo que a mí me involucrara en las cuestiones en las que yo estuviera buscando la aprobación de Dios y sintiera que Dios se sentía complacido conmigo, entonces para mí todo estaba bien. Pero mi relación con mi amor era una relación fría, era una relación también de mi parte un tanto juiciosa. Yo tendía mucho a comparar a mi esposo y a decir: ¿por qué mi esposo no le hace como ese pastor? Mira, ¿por qué mi esposo no predica como él? Ay, ¿por qué mi esposo no le dice a la iglesia así como ese pastor? Le marca límites y les pone condiciones y les dice que el que no haga esto, entonces ese no va a participar o no va a hacer esto o lo otro. Y yo comparaba mucho el ministerio de mi esposo con ese tipo de ministerios que para mí eran como que el modelo a seguir, ¿no? Yo en ese momento me sentía orgullosa de mí misma, el hecho de que yo supiera y sintiera que yo estaba leyendo, que yo estaba orando, que yo estaba evangelizando, que yo estaba dando clase, que yo estaba ministrando a las damas, que yo estaba organizando conferencias, que yo estaba enseñando también en algunos otros lugares donde me invitaban a enseñar. Eso a mí me hacía pensar que yo estaba bien, y de alguna manera yo me colocaba en una situación en que no, pues en cierta tranquilidad como que espiritual, de decir: no, es que yo estoy bien, y eso me permitía o me colocaba en una posición de condenar. Pues por ejemplo, yo decía a mi esposo: ay, pero es que mi esposo, ¿por qué no hace esto que yo hago? ¿Por qué aquella persona no lo hace? No, ellos están mal, deberían de ver que así es como funciona. Entonces empecé a entrar en una dinámica de este tipo, en el que yo me sentía tranquila o con una aparente paz, ¿verdad? Y siendo que el entorno de mi hogar estaba siendo un entorno que estaba siendo afectado. Eso sí, mi vida devocional estructurada era permanente. Llegué también, hermanos, a practicar el ayuno. Era algo que pues se supone que si llegas a esa disciplina espiritual, a practicarla, ¿verdad? Muchas veces llega uno a sentir que está pues a lo mejor como si hubieras dado otro paso de espiritualidad, y no es así.
Entonces, hasta este momento, esta dinámica de vida era lo que funcionaba o lo que se había hecho funcional para mí. Entonces yo puedo identificar o interpretar que esta etapa se volvió una etapa que precisamente por las mismas prácticas es muy fácil como que levantar la admiración de las personas y de alguna manera que se lleguen a decir o que te lleguen a tomar, como ellos, como la familia del hermano Lalito, como la hermana Claudia, no es que ellos, y de alguna manera que por medio de nuestras acciones que pudieran verse exteriormente, pues pudiésemos causar alguna admiración basada en la acción, ¿verdad? Entonces, aquí es donde considero yo que se debe de prender el primer foquito rojo de alerta a la hora de decir, hey, a ver, ¿qué está pasando? Porque una de las cosas es que, bueno, las consecuencias de relaciones primarias, que son nuestro núcleo de nuestro hogar, pues en mi hogar puedo decirte que estaban dañadas y pudiera decir que casi destruidas, y ahorita te voy a decir por qué. Pero interiormente mi relación con mis hijos yo creía que era buena porque ellos me obedecían y hacían lo que yo decía, pero yo no me estaba dando cuenta del daño que les estaba causando. Y yo decía, no, yo soy una buena ayuda idónea para mi esposo por miran todo lo que le estoy ayudando. Sin embargo, mi relación de compañerismo, de amor, de amistad y de afecto con él no era una relación basada en el afecto, sino era más basada en lo que llegáramos a lograr por las acciones que estábamos haciendo, ¿verdad? Entonces las relaciones primarias estaban destruidas, pero las relaciones secundarias hasta el exterior estaban basadas en la admiración. Y pareciera ser que entonces todo estaba bien, porque los de afuera pues podrían tener una buena opinión de mí. Entonces este estado me llevó a tener pensamientos equivocados, sentimientos equivocados, acciones equivocadas que me hicieron hacerme daño a mí misma. Pero lo peor de todo, y una de las cosas que me arrepiento mucho de corazón, Dios lo sabe, es que hacemos daño a las demás. Porque en el caso mío, que soy líder espiritual, de alguna manera tengo una influencia sobre un grupo de personas y que esas personas comiencen a operar de la manera en que yo lo estaba haciendo y entrar en un estándar de que, estamos bien porque lo estamos haciendo así, y los que no estén haciéndolo así, entonces ellos están mal. Es una manera equivocada. Entonces yo me hacía daño y hacía daño también, ¿verdad?, a mi entorno. Al tener relaciones más fuertes fuera del matrimonio que las que debería de tener en mi familia, eso también fue otro de los errores que cometí. Yo pensaba que estaba bien por lo que los demás opinaban de nosotros, pero no me había puesto a evaluar lo que estaba pasando dentro de mi hogar hasta que un día, amigos, y un día, hermanos en Cristo, mi esposo me habló sobre la posibilidad de separarnos. Para mí eso fue muy importante, porque yo estaba tan ocupada en las cosas espirituales que ni por aquí me pasaba. Aunado a que a la frialdad que ya estábamos nosotros viviendo como un matrimonio, ya estaba teniendo consecuencias de mayor gravedad, ¿verdad? Pero yo no las veía porque yo estaba ocupada o estaba cegada, sí me daba cuenta de algunas cosas, pero para mí el error estaba en que mi esposo estaba en cierta etapa espiritual y yo estaba en otra. Yo basaba el error en eso, pero no era así, ¿verdad? Entonces, cuando mi esposo me habla de la posibilidad o de la idea de una separación debido a lo que él estaba sintiendo de nuestra relación, fue donde yo comprendí que algo verdaderamente estaba mal. Y aquí es donde comienza otra etapa de mi vida. Y a esta etapa precisamente es a la que le llamo la etapa de la gracia, donde yo tuve una apreciación clara de la gracia de Dios. Entonces, aunado a esto, pues llegó a mi vida una nueva etapa de conocimiento,
pero esta vez el conocimiento que yo iba a comenzar a adquirir me confrontaba directamente con mi pecado. ¿Cuál pecado? Pues ese pecado que venía practicando, que tenía mucho más relación con lo exterior que con lo interno. Y aquí es donde yo veo la misericordia de Dios y cómo Dios, con esto puedo confirmar cómo Dios ve verdaderamente el corazón y Él dispone sacarnos de eso, de ese estado. Todo lo que yo llegaba a hacer hasta aquel momento, yo podía decir que lo hacía porque amaba a Dios y verdaderamente amo a Dios, ¿verdad? Y yo creo que eso Dios lo ve. Y por eso precisamente Dios se encarga. Entonces en el 2016, del 2016 al 2018, yo comienzo estos 2 años de transición donde se vienen muchos cambios a mi vida. Después de eso que mi esposo me dijo, a mí me hizo considerar, ¿verdad?, las cosas y lo que estaba pasando. Hubo cambio también en las relaciones, en las personas con las que yo me relacionaba tan personalmente. Comencé un poquito a guardar distancia y a intrapersonar, perdón, ay, ya se me fue la palabra, pero es hacia uno mismo. Empecé más a prestar atención hacia adentro que hacia lo que estaba pasando en mi entorno, ¿verdad? También recuerdo etapas de confrontamiento a través del estudio personal que yo pues tenía con Dios, ¿verdad? Y empecé a entender que la manera en que Dios se relacionaba conmigo no estaba basado ni dependía de una estructura, ¿verdad? Así como que dogmática, que tuviera que ver con acciones de hombres. Entonces yo comencé, ¿verdad?, a tener un estudio personal donde Dios me confrontó con mi pecado interno, porque el externo parecía que vivía sin pecado para mí misma. Si alguien me examinaba por fuera, pues no sé, yo podría decir que había muchos, por lo menos, que tenían una buena opinión de mí, aunque también sabía que había muchos que no aprobaban, ¿verdad? Ahora entiendo a esas personas que en su momento llegaron a desaprobar mi forma de ser. Las entiendo, y esas personas, la mayoría de ellas no están cerca de mí porque tienden a alejarse, ¿verdad?, de ese tipo de conductas. Y yo lo entiendo y no tengo problema con eso porque he llegado pues a aceptarlo, ¿verdad? Pero me di cuenta, ¿verdad?, de lo que estaba pasando dentro de mí. Dios y comenzó a confrontarme hasta que llegó el momento de verme a mí misma. Y cuando yo entendí y Dios verdaderamente me confronta con el pecado que hay en mi vida, internamente, en mis emociones, en mis pensamientos, en conductas y en procederes, yo entendí, ¿verdad? Comprendí lo que estaba haciendo, que tanto estaba dañando mi relación con mi esposo, mi relación con mis hijos, y entendí que también mi relación con Dios estaba dañada, que el hecho de que yo practicara pues estructuradamente cierto tiempo devocional de lectura y arrodillarme y orar, en realidad no garantizaban una relación genuina, ¿verdad?, con Dios. Entonces, en esta etapa comencé yo a entender, no a ver a Dios de diferente manera. Más bien, creo que Dios me ayudó a comprender que Él me veía a mí de diferente manera, que no era como yo pensaba que sus ojos estaban sobre mí. Yo sentía que los ojos de Dios estaban sobre mí para condenarme, para emitir juicio cuando yo hiciera mal o no hiciera lo que debería de hacer, y para quitarme su favor y darme su favor. Esa era la dinámica que yo creía, ¿verdad?, que funcionaba con Dios. Pero conforme yo comencé a entender que mi relación con Dios no se basaba de mí, de mis acciones o lo que yo hiciera, sino de lo que Jesucristo
hizo por mí en la cruz del Calvario y que su sacrificio fue completo y que en realidad Jesucristo era quien me hacía aceptable delante del Padre Celestial y no era lo que yo hiciera o dejara de hacer. Se cayó un gran peso de mi corazón y de mis deseos, ¿verdad? De tener una buena relación con Dios. Yo creo que en esta etapa pasé también por un proceso en el que el Señor me humilló, ¿verdad? Puedo decir que el Señor quitó de mi vida, me colocó en situaciones muy complicadas donde yo tuve que morir a muchas cosas, ¿verdad? Yo entendía que todo eso era parte del proceso que estaba viviendo y aprendí a ceder, aprendí a decirle a Dios, está bien, así como tú quieras, como tú digas. Empecé a prestar muchísimo más atención a las cosas que estaban pasando dentro de mi hogar, ¿verdad? Dios trajo a mi vida, pues primero que nada, todo esto por medio de su palabra, primeramente, también por medio de testimonios de personas, ¿verdad?, a mi alrededor. Recuerdo que en ese tiempo nosotros hicimos un viaje a Estados Unidos donde yo todavía iba con una postura, pues esa postura de juicio, ¿no? Llegábamos tal vez a alguna iglesia donde pues no se permite el uso del pantalón, el predicador debe traer saco y corbata. Recuerdo una iglesia donde en alguna ocasión no permitieron que mi esposo predicara en el púlpito principal porque no traía saco y eso no era correcto, entonces tenía que predicar en otro púlpito menor. Y yo decía, qué bien está esto, ¿no? Porque Dios se merece lo mejor. Entonces así es como se deben hacer las cosas. Después en ese mismo viaje fuimos a otra iglesia donde la alabanza que tenían en ese lugar era con música electrónica, lo cual era inaceptable, ¿verdad? Para mí. Entonces, y las hermanas estaban en pantalón alabando a Dios y comenzaron a aplaudir dentro de la alabanza y yo no aplaudí y no canté porque pues claro que para mí eso que ellos estaban haciendo no era correcto y yo decía, no, o sea, qué mal, ellos no han aprendido y en mi mente juzgaba. Después, esa ocasión, recuerdo que en la noche los hermanos, el pastor de esa iglesia y su esposa nos invitaron a cenar y pasamos un tiempo tan agradable con ellos y nos contaron unos testimonios tan tremendos en que yo pude ver a Dios en sus vidas a través de esos testimonios y yo sentía que mi corazón, ¡pum!, algo se quebraba. Después pasamos a otra iglesia donde era una iglesia muy, muy sencilla. Eran poquitos miembros, una iglesia que casi estaba comenzando y ellos tenían una alabanza donde las personas estaban muy concentradas en la alabanza y algunas de ellas pues levantaban las manos, cerraban los ojos, algunas se agarraban el corazón y alababan a Dios y yo volteaba alrededor y decía qué extraño, o sea, porque están alabando, no sé, ya estaba yo comenzando a apreciar el hecho de estar en diferentes entornos donde se buscaba a Dios en ese momento. Parecía que hubiera cosas cuestionables para mí, pero al terminar el servicio y convivir con los líderes de esa iglesia y que nos contaran lo que Dios estaba haciendo en ese lugar, quebraba algo en mi corazón y quebraba algo en mi corazón. Finalmente estuvimos en una iglesia y esa iglesia estaba muy grande, pero estaba todo oscuro donde estaban las bancas y al frente había luces, ahí había batería, había pantallas. El predicador predicó en jeans y predicó en una playera tipo pues hawaiana, o sea, de colores así, ¿verdad? Tropicales. Y fue la última iglesia que nosotros visitamos y en esa iglesia tomaron la Santa Cena, ¿verdad? Para eso ya habíamos hecho nosotros un recorrido en que cada viaje yo siempre le decía a Dios, ayúdame a estar atenta a lo que tú quieres enseñarme en este viaje.
Y lo hacía, y Dios lo hacía, de alguna manera u otra, obviamente yo estaba atenta y Dios me enseñaba cosas. Y en este viaje no fue la excepción, pero lo que aprendí no era lo que esperaba que Dios me enseñara. Pero Dios me enseñó a que Él está en todo lugar, donde se le busque y se le busque de corazón, donde un saco, una camisa, un jeans, un pantalón de vestir, luces, pantallas o música electrónica de un teclado o música con batería no iba a hacer la diferencia de quien buscara a Dios de corazón. En ese viaje yo pude ver cómo Dios me ayudó, me confrontó con el hecho de que yo era una persona juiciosa. Y ya para ese momento ya me había él mostrado, ya estaba yo dentro de un proceso en que él me había confrontado con mi pecado y y me había hecho entender que tan indigna yo, ¿verdad? Como tan indignos cualquiera, pero por medio de Jesucristo Él nos hace dignos a su presencia y nos hace dignos a su favor. Y eso yo lo aprecio muchísimo y por eso ahora se ha tornado que mi vida hacia Él es por agradecimiento y no por estar buscando un favor, ¿verdad?, sobre Él. Entonces, a través de testimonios, ¿verdad?, el Señor trajo impactos a mi vida que me ayudaron a tomar decisiones. Entonces, aunado a esto, empezaba yo a ver familias de pastores destruidas, cuando se llevaba tal disciplina estructurada que después los hijos del pastor ya no estaban ni siquiera en la iglesia, o estaban batallando con rebeldía, o esposas de pastores deprimidas porque sus hijos estaban ya en las cosas del mundo, y eran familias pastorales que llevaban un modelo como el que yo estaba llevando. Entonces todo esto me empezó a ayudar a reflexionar. Ahora, con esto que estoy diciendo no quiero que se malinterprete que quien lo hace así va a terminar. Yo no estoy diciendo nada de eso. Lo único que estoy compartiendo es lo que yo estaba viviendo en ese momento, y sí quiero ser cuidadosa, ¿verdad?, con esto que estoy comunicando. Pero todas esas precisamente situaciones que estaban pasando en mi entorno me hacían reflexionar en cuanto a lo que yo estaba aprendiendo, y me hacían también pensar pues que ese era el estilo de vida al cual nosotros nos estábamos dirigiendo. Entonces Dios trajo a mi vida personas que fueron de mucho impacto. También a mí me gusta mucho leer mucho, entonces estudio personal a través de la literatura, un estudio muchísimo más genuino y auténtico a la hora de ir a la palabra de Dios. Ya no era tanto como para llenar mi mente de capítulos y poder sentirme tranquila porque leí tantas porciones, sino verdaderamente ir a la palabra, y aunque fuera poquitito lo que leyera, pero fuera refrescante para mi corazón o me ayudara a reflexionar y me dieran guía y dirección, se volvió muchísimo más significativo, ¿verdad? Pedí perdón a Dios, pedir perdón a mi esposo, a mis hijos, ¿verdad? Tener una actitud con humildad, ¿verdad? Reconocer los daños que había causado, ¿verdad? Pedir consejo. Esa es una de las cosas que más nos ha ayudado en nuestra vida, el hecho de que nosotros pidamos consejo a líderes espirituales, ¿verdad?, de confianza, con quien nos pudimos acercar y poder decir lo que estaba pasando y lo que estábamos viviendo. Y uno de los consejos que a mí me dieron en ese tiempo, yo le dije una vez a una amiga mía, la voy a mencionar, es Laura, de misionera de España. Y yo una vez le dije: Laura, si tú pudieras darme un consejo en una palabra, ¿qué me dirías? Y yo siempre que pido consejos, siempre, hermanos, antes oro a Dios y le digo: Señor, por favor, voy a pedir consejo a esta persona. Ayúdame a que mi corazón sea receptivo, y lo que tú me hables por medio de esa persona, yo me voy a disponer a hacerlo. Y ella me dijo una palabra y me dijo: priorizar. Y ahí fue cuando yo también hice un autoanálisis de lo que estaba pues viviendo, y comencé a hacer una lista de aquellas cosas que yo debería tener como una prioridad en mi vida.
y a considerar aquellas que tenía que ir bajando de nivel. Entonces, pues mi vida en mi hogar era un desorden, pero en ese momento ya estaba viendo cambios y de ahí en adelante yo me empecé a concentrar en mi relación, pues obviamente con Dios, ¿verdad? Como prioridad, pero de ahí hacia abajo en mi esposo, en mis hijos, en mi casa y todo lo demás se volvió para mí secundario. Entonces, pues bueno, ya para este momento parecía haber un orden, ¿verdad? Parecía haber una guía, había un entendimiento más claro respecto a mi relación con Dios. La guía que recibí fue pues priorizar. El orden pues se basaba en Dios, esposo, hijos, casa y todo lo demás se volvía secundario. Y a raíz de eso fue que yo comencé, bueno, llegó a mi corazón la convicción de que mi hogar debería de ser un pedazo de cielo aquí en la tierra. La familia es la primera institución establecida por Dios aquí en la tierra y yo entiendo que la familia es una de las maneras en que Dios proyecta la forma en que Él quiere relacionarse con el hombre. Entonces es bien importante que nosotros como creyentes respetemos la dinámica de relación entre los vínculos familiares, porque cada uno de esos relaciones proyectan la manera en que Dios se quiere relacionar con el hombre. Entonces, de esa convicción que llegó a mi corazón, yo recordé el corito que dice: allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y ahí fue cuando yo dije, así es como quiero que sea mi hogar, donde no haya ni más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, que sea como en el cielo. Entonces comencé a trabajar en un pedazo de cielo aquí en la tierra, pero pues por alguna razón Dios puso en mi corazón compartirlo, ¿verdad?, al exterior. Y en el 21 de septiembre del 2018 fue cuando nació la página de Un Pedazo de Cielo aquí en la tierra, que era cuando yo ya casi estaba cerrando ese ciclo de transición y de entendimiento hacia donde Dios me había ahora colocado. Y en esa página yo comencé a proyectar abiertamente el proceso que como familia habíamos estado pasando. Ahora, el abrir esta página me trajo consecuencias. Yo recuerdo que por medio de lo que comencé a compartir, pues eso fue como que un escándalo, así como que, ¡ah! La hermana Claudia, sus hijos, como familia, ¿por qué están haciendo eso? Entonces empecé a recibir exhortaciones de amistades, de por qué les está pasando, lo estás haciendo mal, no deberían de hacer eso. Incluso en algún momento hubo quienes nos recomendaron hacer una pausa en nuestro ministerio, o si estábamos considerando como quiera seguir pastoreando a pesar de las circunstancias de vida que estábamos viviendo. Entonces se volvió un tiempo también un poco complicado, ¿verdad?, respecto a relaciones, pérdidas de relaciones. Hubo amigos que ya no se relacionaron con nosotros debido a los cambios que comenzamos nosotros a hacer, ¿verdad? Entonces, algunos también pues decepcionados, ¿verdad? Algunos nos retiraron a lo mejor su amistad o dejaron de relacionarse con nosotros porque pues había cierta decepción de pues cómo, por qué ahora ellos hacen así, por qué ahora se visten así, por qué ahora se pueden, o sea, dedican a lo mejor el pedacito de una canción romántica, no, pues qué mal, qué lamentable su situación. Entonces eso ha traído, ¿verdad?, esas consecuencias que podríamos mencionar como negativas. Pero del 2016 al 2018 yo puedo decir que fue un proceso en que morí a mí misma. Hubo cosas muy difíciles, muy complicadas, a las cuales podría yo decir
no se compara. Lo que yo pude haber sufrido no se compara con lo que mi Cristo sufrió. Pero si pudiera decir que hubo una etapa de sufrimiento hacia morir a mí misma y querer aferrarme a eso y saber que tenía que soltarlo, fue ese, ¿verdad? Y que temas en proceso se concluyeron. Ahora, yo sé que una de las cuestionantes es el uso del pantalón, porque si alguien enseñaba en contra del pantalón, esa era yo, ¿verdad? Que lo hice por mucho tiempo. A jóvenes de la iglesia les prohibimos usar el pantalón, o más bien yo lo prohibí, ¿verdad? Si una chica usaba pantalón y era maestra de la escuela dominical o de la iglesia, pues era así como que no, pues ya no puede ser maestra, ¿verdad? Y ahora me da vergüenza decirlo, pero lo tengo que decir porque así lo hice, ¿verdad? Y así lo viví, y así lo vivieron algunas jóvenes de nuestra iglesia. Entonces, el uso del pantalón va dentro de todo este proceso, porque recuerden que una de las cosas a lo que te lleva este entendimiento es que el exterior no es lo que garantiza una correcta relación con Dios, sino lo interior, ¿verdad? Y Dios deja muy claro, establecido en la palabra de Dios, cuáles son aquella forma correcta de vestir de la mujer, donde dice que debe ser pues pudorosa, ¿verdad? Que debe ser decorosa, ¿verdad? Con decoro, con pudor, ¿verdad? Y yo creo que las prendas que usamos, que respetan estos estándares bíblicos, pues son los que podemos usar. Entonces, quiero platicarte cómo fue que yo comencé a usar pantalón, ¿verdad? Dentro de esta transición. Bueno, primeramente yo creo que fue un resultado de mi auténtica relación con Dios, ¿verdad? Y de una relación tan abierta, ¿verdad? Y tan, ¿cómo podría decirlo? Pues agradable, ¿no? Respecto a lo que yo no considero que Dios piensa algo de mí por esta prenda que estoy usando, siempre y cuando cumpla los estándares bíblicos, como estamos diciendo. Pero bueno, la primera en usar pantalón aquí en mi casa fue mi hija Merari, que por cierto, cuando algunas esposas de pastor la vieron, ¿verdad? Fue algo así como que, y mi hija traía un pams, en realidad traía un pams aguadito, y lo traía porque se acababa de levantar, y en un campamento fue escandaloso que lo trajera. Y me dijeron, no, ¿cómo puede ser? ¿Por qué Merari trae esa prenda? ¿Qué te está pasando, amiga? Y yo tuve que hablar con mi hija para que en ese momento se la quitara por respeto a las demás personas. Pero posteriormente pues mi hija comenzó a usar jeans, ella ya estaba convencida.Nosotros, en el proceso que estábamos pasando, les permitimos a nuestros hijos ser genuinos, ¿verdad? Cuidamos los límites que comenzamos que habíamos establecido, pedimos perdón, ¿verdad? Y empezamos un proceso de sanación con ellos también. Pero bueno, eso no lo voy a agregar ahorita. El punto es que cuando mi hija empezó a usar pantalón, yo misma dije, no puede ser, pero, o sea, todo va bien, pero el pantalón, pues no, todavía no era tampoco aceptable para mí. El punto es que, bueno, mi esposo y yo dijimos, ok, son sus decisiones, las prendas que está usando, pues no está ofendiendo a nadie, solo que no estábamos acostumbrados en casa a ver a alguien en pantalón, porque no lo usábamos ni para andar adentro de la casa, hermanas. O sea, no se usaba, era una prenda que en casa no estaba. Entonces ya pues nos empezamos a familiarizar con ese entorno, ¿verdad? Ya el ambiente en casa era muy distinto, la relación con mi esposo era muy distinta. Y en una ocasión, pues mi amor y yo, festejando uno de nuestros aniversarios, pues fuimos a Cuatro Ciénegas, un lugar muy bonito, por cierto. No voy a recibir nada por el anuncio, pero conozcan Cuatro Ciénegas, es un lugar muy lindo. Fuimos, ¿verdad? Para allá, mi amor y yo. Obviamente yo llevaba faldas, puras faldas para esa salida. Y sucedió que en una de las salidas que fuimos a almorzar, hicimos una parada. No me acuerdo por qué razón. Creo que íbamos a asar carne en la noche, y mi amor se paró a hacer unas compras para la carne, y enfrente había como que un bazar. Entonces le dije, amor, andaba buscando unos guaraches también yo, unos guaraches porque no llevaba guaraches. Entonces le dije, papi, voy a cruzarme aquí enfrente a ver unos guaraches. Y ya, pues, estando ahí, la señora del bazar me dice, ¿ustedes son turistas?
Y yo le dije, sí, bueno, venimos de Monterrey, es la primera vez que venimos para Cuatro Ciénegas. Ah, no, que vaya aquí, que vaya allá, mire, vayan a conocer aquí. Y ya le dije yo, sí, ahorita vamos a ir a las dunas de yeso. Y luego me dice, van para las dunas. Entonces le digo, sí, y dice, y va a ir así. Y yo traía falda larga, ¿verdad? Tenis. Y le dije yo, pues sí. Dice, no, dice, ¿por qué mejor? Dice, lo que pasa es que las dunas, pues ahí es arena, ¿verdad? Y sería más cómoda ahí pues con una prenda de pantalón. Y ella me dijo, no, mire, aquí tengo unos. Y ya para ese entonces, para ese momento, mi mente ya no tenía un bloqueo, ya no estaba yo predispuesta a decir, no, no, pantalón, no, ya para ese momento no. Entonces, simple y sencillamente me acerqué a ver las prendas que tenía y tenía una prenda, ay, Tana, me encanta esa prenda, o sea, es un overol, o sea, todo aguadito, de telita muy fresca y con un amarre en la cintura. Y dije, ay, ese está perfecto, me lo voy a comprar y me lo compré. Simple y sencillamente me lo compré, me lo puse para ir a las dunas, no pensé, no dije, ay, estoy pecando, ay, no, qué rara me siento, no dije nada. Simple y sencillamente yo siento que mi relación con Dios para ese momento ya no tenía yo ese entendimiento de juicio y condenación a causa de ese pecado, ¿no? Porque ni siquiera es pecado, no es pecado. Entonces yo ya tenía un entendimiento claro de que mi relación con Dios se basaba a través del sacrificio de Cristo y que yo debía seguir buscando, ¿verdad?, fortalecer mi relación con Dios porque le amo y porque estoy agradecida, ¿verdad?, con Él por su amor y por su misericordia. Entonces me puse la prenda y me fui de paseo y la pasé muy bien. Pero en esa ocasión, pues obviamente tomamos algunas fotografías y cuando yo iba a publicar esas fotografías yo dije, uch, a ver qué pasa, porque pues traía pantalón y yo sé que muchas personas hasta ese momento nunca me habían visto con pantalón. Y sí, así fue. Subí la fotografía, ¿verdad? Y pues sí, causó ciertas ahí cuestionamientos, preguntas y nuevamente abordarme. Y a quien tuve la oportunidad de quien me preguntó personalmente, por supuesto que yo le expliqué, ¿verdad? Afablemente y di mis respuestas, ¿verdad? Y de ahí en adelante la verdad es que he quitado prejuicios hacia mi persona, ¿verdad? En base a lo que he entendido, en lo que he creído. Y y también a quitarme prejuicios hacia otras personas, ¿verdad? Entonces, pues todo eso ha sido parte de la transición. Puedo decir que del 2019 al 2021 pues se vino la pandemia. Ese tiempo también pues nos tocó mucho convivir pues obviamente con la familia, ¿verdad? Aquí adentro vivimos, el Señor nos guardó, bendito Dios, de ese tiempo tan delicado de salud. Tomamos decisiones como familia, aprendimos a trabajar en equipo, aprendimos también a tolerarnos, porque eso de estar 24/7 todos juntos todo el tiempo y luego en ese proceso de juventud a vida adulta era un tanto complicado, pero buscábamos y tratábamos de pasarla bien y nos ayudó mucho este tiempo también a seguir fortaleciendo nuestros vínculos familiares. Después del 2019 al 2021, pues estuvimos en confinamiento. En el 2021 comenzó en mi familia una necesidad de una tía mía, una necesidad que requería presencia de un familiar para estar al cuidado de ella. Y Dios puso en mi corazón ir a ese lugar para cuidar de mi tía por un tiempo indefinido. En el 2022, en enero del 2022, yo me fui con mi tía a Estados Unidos. Y de ahí a julio del 2022 yo estuve pasando tiempos allá, ¿verdad? Largos. Y luego venía, iba según las necesidades de mi tía. Pero yo en esa ocasión sabía que tenía que hacerlo. Dios puso en mi corazón hacerlo de esta manera y Él proveyó todos los medios. Y en ese tiempo en que yo salí de casa, ¿verdad?, y estaba con mi tía sirviendo a Dios primeramente y sirviéndole a ellos, a mis tíos. Dios me enseñó muchas cosas. Yo siento que ese tiempo fue un tiempo como que Dios me aisló. Fue como si me dijera, a ver, en este momento te quiero solo para mí.
y estar allá y ver las necesidades que estaba presentando mi familiar, pues me hacían refugiarme en el Señor, pero completamente. Yo no tenía algo más ni a quién más recurrir que no fuera Dios para pedirle su favor y de sus fuerzas y de sabiduría para todo ese proceso. Y también continuar cerrando el proceso en el que yo me encontraba en medio de toda esa transición. Después en el 2023, en mayo del 2023, se viene la enfermedad de mi esposo, que ha representado otros cambios, ¿verdad?, para nuestra vida, y ha sido bastante tremendas las enseñanzas que Dios nos ha traído en ese proceso hasta el día de hoy. Entonces, a continuación te hablo un poco de mi presente. Bueno, ya para concluir, ¿cómo es mi presente ahora o qué te puedo decir yo respecto a mi presente? Bueno, primeramente pues que mi relación con Dios se fortaleció con el entendimiento de que esta relación se basa en Él y funciona en base a la manera en que yo respondo. Pero la relación que tiene que ver con Dios completamente está basada en Él mismo, en el sacrificio de mi Señor Jesucristo y no en mis acciones. Y esta relación funciona en base a cómo yo respondo a esa dinámica que Él establece conmigo a través del Señor Jesucristo. Y esto me permite tener gozo, un gozo que no termina, porque ahora entiendo que mi relación con Dios no se interrumpe, ni se basa en mí, ni lo que yo haga, porque yo he entendido que es muy cansado, es muy agotador estar continuamente viviendo, tratando de complacer a un Dios que se va a complacer solo con lo perfecto, y lo perfecto es Cristo. Entonces nada puedo hacer yo que satisfaga a mi Padre Celestial que no sea creer en el Señor Jesucristo y aceptar su sacrificio para que yo sea acepta delante de Él. Y eso me ayuda a tener un gozo que ahora sí proviene de Él y no es intermitente, porque no se va ni viene. Mi relación con Dios no está basada en su aprobación por medio de mí, sino por medio del Señor Jesucristo. Entonces eso me hace sentir un gozo continuo. Estoy contenta pues todo el tiempo, gozosa, agradecida. Y es lo que trato de no interrumpir, de tener presente y de proyectar. También mi vida de pecado sigue vigente, pero no tiene condenación por gracia. Sigo siendo pecadora. Y sí, ahora reconozco que el baile folclórico me gusta y me gusta mucho. En un tiempo yo lo bailé y si podría volver a bailarlo, yo creo que lo haría. Pero no se preocupen, no lo voy a hacer. No está dentro de mi lista de actividades. Pero me gusta, el baile folclórico me gusta. Y si un día yo voy a verlo, yo voy a ir, lo voy a ver y lo voy a disfrutar. También tengo que reconocer que me gusta la música. Toda mi familia somos muy musicales. Y sí, ahora sí acepto que mi amor me dedique canciones románticas. Y yo le digo canciones románticas a él o canciones a mis hijos. Y entiendo que eso no me condena, ¿verdad? Ni tampoco me hace perder algo que tenga que ver en relación con Dios conmigo. No es música que hay en mi casa, no es música que yo voy a poner a diario. Simple y sencillamente son porciones de melodías, ¿verdad?, que nos podemos dedicar y alimentar nuestro afecto, nuestros vínculos, nuestro corazón. Entiendo que el pecado está vigente en mi vida, pero la condenación no. Y eso es por medio de gracia. Y eso me permite ser genuina. Cuando nosotros entendemos esto, yo creo que esta verdad es la que me ha llevado precisamente a despojarme de tratar de crear estándares o imágenes o crear pantallas como esposa de pastor o como figura espiritual que se supone que a lo mejor debo vivir o debo de guardar, cuando no me permiten ser tal cual soy. Y soy Claudia y mi nombre significa la que cojea. Por algo el Señor permitió que me pusieran así. Entonces si cojeo, el pecado sigue estando vigente en mi vida, pero yo sé que no hay condenación sobre él por gracia y eso me permite ser genuina. También saber que debo perseguir una santidad progresiva.
no para obtener el favor de Dios o temor o un castigo, sino por gratitud, porque ahora yo he decidido ser doulos, sierva de Dios. Entonces sí debo de perseguir una santidad, pero no por temor a ser castigada o a ser condenada, sino porque estoy agradecida y esto me permite ser libre. Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pues esa es la verdad, y esa es la verdad que me hace sentir libertad, que la santidad que yo debo perseguir no es para cuidar que Dios me oiga o que no me oiga, porque eso está basado en mi relación con Cristo, sino porque yo lo amo y le agradezco y aprecio su misericordia y su gracia, y por eso yo puedo buscar intencionalmente esa santidad progresiva, pero esta verdad bíblica me permite ser libre. También he entendido que no soy mejor que nadie y no tengo ni tendré jamás la capacidad de juzgar a otros. Desde el momento en que yo pienso yo lo hago bien y él lo hace mal, eso es terrible. Hoy en día yo le temo mucho al juicio. Yo fui una persona juiciosa, muy juiciosa, y puedo identificar cuando una persona está juzgando porque yo lo hice. Puedo decirme que tuve maestría y doctorado en el juicio, y yo puedo ahora percibir cuando una persona está juzgando. Y a veces lo hacemos, y a veces mis hijos llegamos a hacerlo en alguna conversación o algo, pero yo digo no. O sea, inmediatamente es identificar y decir no, porque nosotros no somos nadie para decir yo estoy bien. Desde el momento en que yo digo él está mal, yo ya me estoy colocando en una posición en que yo estoy bien, y la verdad yo le huyo mucho a eso. Yo le huyo mucho a eso ahora que lo he entendido, porque una persona juiciosa es una persona que tiene soberbia en su corazón, es una persona que tiene orgullo en su corazón, presunción en su corazón, y esas cosas Dios las descalifica y no usa a una persona que está en esas condiciones. Entonces no soy mejor que nadie, ni tengo ni tendré jamás el derecho de juzgar a otros, y esto me permite y me equipa para disfrutar de las relaciones con otros cristianos y con no cristianos. Cuando no hay un espíritu de juicio en ti, tú puedes convivir libremente con hermanos en Cristo de diferentes denominaciones e incluso grupos sociales de personas que a lo mejor no han creído en Cristo, pero son mis amigos, son amigos de mi esposo, y nosotros podemos estar en esas reuniones sin estar sintiéndonos espantados de que estén escuchando una música o estén tomando alguna bebida, porque nosotros no estamos participando de eso, pero estamos ahí porque los amamos y queremos mostrar nuestra amistad, y siempre que hay oportunidad los atraemos a Cristo. Entonces, el hecho de que nosotros no tengamos juicio, este espíritu de juicio y acción de prejuicio en nuestro corazón, nos permite disfrutar de las relaciones que Dios pone en nuestro entorno. No practicamos la división ni el excluir a nadie. No creemos ni participamos de las expulsaciones de personas por creer una cosa diferente. No aprobamos el hecho de que se nos diga no le hables a tal hermano o no le ayudes a tal hermano porque ellos creen otra cosa o ya están creyendo algo distinto. Mi esposo nos ha enseñado a nosotros como familia, a mí como esposa, a mis hijos como familia y a nuestra iglesia, a que lo que dependa de nosotros estar bien con todos. Entonces, no pasa nada, nos podemos relacionar con cualquier tipo de persona, porque pues la palabra de Dios dice ama a tu prójimo como a ti mismo, y nuestra responsabilidad es relacionarnos para amar, y es una bendición muy grande que el Señor nos dé ese privilegio y nos permita compartir de su amor a otros sin importar quiénes sean, siempre y cuando obviamente sean personas que no le dan la espalda a Cristo o blasfeman en contra de Dios. Entonces, ¿cuál es mi futuro? Con esto concluyo. Seguimos en el proceso, porque esto es bíblico. Dios continúa su buena obra en la vida de todo aquel
que de corazón le busca. Entonces este proceso todavía no termina y va a terminar hasta que estemos con el Señor en su gloria. Nuestra fe está más firme que nunca, no por nuestras acciones, sino por su verdad en acción en nuestras vidas. Hay quienes podrán decir, ay, no, es que la fe de los hermanos, no, lo que pasa es que qué fe tan diluida. No, nada de eso. Creo que nuestra fe está más firme que nunca y porque hemos entendido que nuestra relación con Dios no se basa en nuestras acciones, sino por su verdad en acción en nuestras vidas. Quizá te sientas identificado con esta historia, quizá no lo sé. El propósito de este testimonio es poder ser bendición, ¿verdad?, a otros, y yo espero que sea de bendición para algunos o muchos de ustedes. Sé que en esta transición hemos tal vez ofendido a muchos, tal vez muchos se han sentido decepcionados de nosotros y también entendemos el haber tenido pues ciertas pérdidas en algunas de nuestras relaciones. Sin embargo, hemos entendido que ha sido Dios, que ha sido parte de nuestro proceso, que eso precisamente ha sido parte de nuestro proceso o resultado de este proceso. Y estaremos aquí siempre para todo aquel que considere que nuestra amistad pueda ser de bendición. Mi esposo es así, mis hijos son así o están aprendiendo a ser así. Yo también soy así. Entonces todo aquel que se vea bendecido por humildes amigos como nosotros, nuestra amistad está para ustedes de corazón y siempre que ustedes lo deseen y lo vean así. Entonces espero que haya sido entendible, que haya sido claro este proceso y que sobre todo haya sido de bendición a sus vidas y que el nombre de Dios sea glorificado sobre todo. Yo creo que todo proceso en nuestra vida que nos acerca más a Él es un proceso que viene pues de Él mismo para nosotros, como sus hijos, como creyentes, ¿verdad? Y que estos procesos de crecimiento puedan verse proyectados en nuestra iglesia para que funcione conforme a los propósitos de Dios, ¿verdad? En base a estas convicciones es una gran bendición y es poder ver a Dios obrando. Entonces, pues gracias por su tiempo y estoy para servirles, estoy a sus órdenes. Que Dios les bendiga.